Dentro de los conocimientos básicos de informática hay que saber algo de bases de datos. Voy a tratar de explicar aquí en qué consisten y el porqué de su uso y por qué son tan útiles e convenientes, sobre todo cuando manejamos grandes volúmenes de información. Empecemos por unas definiciones. Tenemos por un lado tecnologías de la información y por otro lado tecnologías del conocimiento. Bueno, las últimas lo que tratan es, por un lado, vamos a partir de datos, que es la unidad básica. Tendremos después información, la cual tiene un carácter formal y sintáctico, es con lo que generalmente solemos trabajar dentro de los ordenadores. Conocimiento sería un paso más, bastante más difícil de dar dentro de las máquinas, aunque es lo que se pretende. Pero, por ejemplo, la dificultad que tienen las máquinas para poder dialogar con un ser humano es por la falta de manejo de todo lo que es la semántica en el lenguaje. Es realmente complicado. No obstante, se intenta encontrar modos de representar conocimiento en los medios digitales. La tecnología de la información es a lo que estamos más acostumbrados. Tenemos la informática, que se refiere a lo que es el tratamiento automático de la información, y la telemática, que son los intercambios de la información a distancia. Bien, estamos pues en el mundo de los datos, de la información y de la informática. Pero las bases de datos tienen unos desarrollos muy interesantes gracias a la telemática. Algo de ello veremos más adelante. Bien, esto podría ser una definición de una base de datos. Un sistema de mantenimiento de datos basado en ordenadores tan simple como esto. Ahora bien, tiene varios componentes. Por un lado son los datos, el hardware donde van a ser almacenados y donde estarán los procesadores con los cuales se van a gestionar. El software, ya haremos mención a ello posteriormente, cómo se llama el software especializado, y también los usuarios, que son los que van a manejar las aplicaciones y los datos. Empecemos por los datos. Con una base de datos lo que se trata es de que haya datos dispersos e incontrolados, eso en primer lugar. También es muy importante que la solución de la base de datos sirva también para que estos datos puedan ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones también. Y algo que es también importante y es que se trata también de representar entidades relacionadas con aquello, que la información que con los datos estamos almacenando y manejando. Se trata también de, con una base de datos, pues representarlas, las entidades, y ver las relaciones que hay entre las entidades que están representadas en forma de datos, que ya veremos después, que serán en forma de registros con unos campos, etc. Bien, el hardware, bueno, por un lado va a haber pues ordenadores que tengan unas necesidades especiales de memoria, pero claro, generalmente vamos a trabajar con volúmenes tales que hacen falta otros medios. Antiguamente pues estaban usando discos, cintas, y actualmente bien sabemos que tenemos las soluciones de almacenamiento en nube, que ya es un sistema mucho más complejo. El software. Bien, las cuestiones más lógicas de las bases de datos no cambian mucho, aunque se hayan incorporado tecnologías pues, como los datos en nube y las soluciones que se basan en Internet. Pero siempre vamos a contar de un modo u otro con un sistema gestor de bases de datos, que es el que tiene el software, el programa o conjuntos de programas que tienen la máxima responsabilidad. Por un lado, para crear la base de datos, para mantenerla, cosa importante. Las bases de datos requieren también un mantenimiento y, por supuesto, para interpretar los comandos, las acciones del usuario y proporcionar los resultados adecuados.
Los usuarios, bien, pues lo importante en las bases de datos es tener en cuenta los diferentes tipos de usuarios que va a haber. Y en principio se distinguen tres, aunque puede haber también subconjuntos dentro de ellos. Por un lado vamos a tener el administrador, que es el que tiene la máxima responsabilidad. Por un lado, va a definir la estructura de almacenamiento, estrategias de acceso, es decir, quién y cómo tiene acceso a los datos, etc. Tiene que estar en continuo análisis de las necesidades de los usuarios para garantizar que reciben el servicio apropiado, el servicio completo. Ahí tiene que definir los controles de acceso y autorizaciones de forma detallada y también definir una estrategia de respaldo y recuperación para evitar la pérdida de información almacenada. Por otro lado, tenemos el usuario programador de aplicaciones. Y es que normalmente las bases de datos pues tienen asociadas una serie de utilidades que suelen ser programas, que a veces pueden ser periféricos en torno al sistema gestor de bases de datos, o pueden ser independientes, que operen con estos datos y que pues realicen determinadas tareas. Y finalmente tenemos el usuario final, que es el que hace uso de la información. Y aquí también se suelen distinguir tipos y subtipos, ¿no? Bien, aquí vamos a centrarnos un poco más en las funciones del sistema gestor de base de datos. En realidad es lo que se persigue con la base de datos en sí. Por un lado, reducir la redundancia, en la medida de lo posible. Eso no significa que no haya datos que estén duplicados, sino que muchas veces será necesario hacerlo. Al final veremos algún ejemplo donde veremos el porqué de la necesidad de duplicar algo de información. Pero en la medida de lo posible hay que tratar que dos registros, y un registro será, digamos, si lo interpretamos en modo de tabla, tendríamos filas, serían esos registros, y en las columnas serían pues, esos campos, que serían datos que describen la entidad que está representada en ese registro. Bueno, pues hay que tratar que dos registros no tengan la misma información para el mismo tipo de entidad, claro. Evitar la inconsistencia. Esto, las bases de datos tienen capacidad especial para ello. Hemos de relacionar la información. Hay que tratar que si un registro hace referencia a otro, pues ese registro tiene que existir. La integridad, también importantísimo. Los datos tienen que pasar ciertos controles de validación. Tienen que cumplir unas ciertas condiciones para que se consideren válidos. Esto es común, ¿verdad? En muchas especialidades. Bien, pues el sistema gestor de base de datos puede ser el responsable de esa integridad. Luego está la cuestión de cómo resolver los problemas relacionados a que los datos se compartan entre diferentes usuarios y aplicaciones. Esto es un problema nada trivial, pues hay que resolver múltiples problemas sencillos cuando se trata de que haya diferentes accesos a unos datos concretos simplemente para leerlos. Ahora bien, es mucho más complicado cuando se trata de que varios posibles usuarios puedan modificar la misma información. Ahí hay que aplicar un conjunto de reglas y soluciones para ver cómo solucionar situaciones en las que pueda haber conflictos. También el sistema gestor de base de datos va a obligar a que se cumplan unas normas. Por ejemplo, relacionadas con el trasvase de información de diferentes instalaciones. Por supuesto, va a haber muchas exigencias para el manejo de la información y será el administrador de la base de datos el que debe replantear y realizar el diseño desde el principio, incluso a veces replantearlo posteriormente, a ver cuál es la solución pues que pondere y equilibre requerimientos a menudo contradictorios. Y por otro lado, algo muy importante es garantizar la independencia de los datos. Las aplicaciones podrán cambiar, podrá haber diferentes tipos de aplicaciones que manejen el mismo tipo de información, pero las aplicaciones y los datos deben ser independientes.
No podemos tener unos datos almacenados de tal modo que estén limitados a ser usados por una determinada aplicación. Esto afecta tanto a cuestiones físicas, de cómo almacenar la información, como la lógica, el cómo está organizada y estructurada desde el punto de vista lógico esa información. Bien, vamos a ir viendo por qué se diferencia la organización física y lógica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una determinada base de datos tiene como diferentes visiones o vistas de la misma según el tipo de usuario. Habrá un usuario que tendrá una visión muy general de la base de datos con los detalles de más bajo nivel, será el administrador. Pero después tendremos diferentes vistas de esa base de datos, en ocasiones serán parciales, e incluso pues, con otra estructura aparente, que será la que tengan diferentes usuarios. Entonces, por un lado, vamos a tener luego otras vistas de lo que es la base de datos, una que es la lógica propiamente dicha, en el sentido de representación más abstracto, que se moverá en ese nivel, digamos, conceptual. Y luego hay otro interno, que es cómo se organiza físicamente. Y no tiene que haber una correspondencia directa entre una y otra. El cómo puede ser almacenada una base de datos, pues puede ser muy distinto de cómo esté estructurado lógicamente. Si hay tablas, pues parte de las tablas pueden estar divididas, o una tabla puede estar en un sitio, otra tabla en otro. En fin, no tiene que relacionarse estrictamente. Y es más, desde muchos puntos de vista, eso tiene que ser, digamos, transparente. Son problemas que se tienen que resolver al más bajo nivel de la base de datos. Bien, vamos a ver algo que veremos luego en el ejemplo, pero vamos a anticiparlo aunque sea de forma abstracta. La base de datos debe ser capaz de permitirnos definir relaciones entre las entidades o los objetos representados. Y podemos distinguir en principio relaciones uno a uno a muchos, incluso muchos a muchos. Bueno, lo que pasa es que esta última suele ser muy difícil de manejar en una base de datos. Desde un punto de vista lógico es complicado. Por eso, al final, se resuelve a través de lo que denominamos conectores, de tal modo que recurrimos a relaciones uno a muchos a través de ese conector. Bien, y luego hay tres tipos de organización de bases de datos. Y cómo se organiza la información. Una es la denominada jerárquica, otra es la denominada en red y otra es la que se llama relacional. Bien, actualmente las bases de datos que se han extendido son las de tipo relacional, pero antiguamente se crearon también otro tipo de bases de datos y tuvieron sus aplicaciones y sus desarrollos. Pero creo que últimamente las que se han impuesto por todas partes pues son las de tipo relacional. Bien, las bases de datos relacionales son las que se han impuesto y por diferentes razones. Han presentado muchas ventajas con respecto a los otros, una gran flexibilidad a la hora de representar entidades y sus relaciones. Esto es muy importante. Y bueno, pues esta tabla que vemos aquí arriba nos habla un poco de los tres conceptos que podemos tener asociados, ¿no? Por un lado tenemos la tabla, que es la forma en la que se va a representar un tipo de entidad determinado. Cada fila, que puede ser denominada tupla, será un caso concreto de ese tipo de entidad. Y después ya tendremos lo que son las columnas, que esos serán los atributos, las propiedades. Bueno, a la derecha tenemos esa terminología habitual de almacenamiento, que eso, digamos que es algo auxiliar que puede facilitar un poco relacionar conceptos. Podríamos una tabla almacenarla en un fichero, la fila sí que se habla siempre de registro y la columna de campo. Ahora bien,
Lo del fichero hay que tener en cuenta que hay que separar conceptualmente lo que es la organización física y la lógica, con lo cual lo del fichero deberíamos ponerlo ahí entre paréntesis seguramente. Bien, los índices son un recurso muy interesante que facilita la búsqueda de determinados registros. Los índices generalmente se hacen a través de un campo, ¿no? Incluso hay un índice especial que es la clave. En el mundo de la hidrología, por ejemplo, tenemos estaciones de medida. Pues es importante que una estación de medidas tenga una determinada clave, un código que nos permita identificarla de forma clara. Bueno, pues este sería el caso. En una tabla de estaciones, pues tendríamos un campo muy especial, que sería esa clave, ese código, que nos permita relacionar o encontrar de forma clara y unívoca cuál es la estación a la que nos estamos refiriendo. Y el proceso de normalización de COT es algo que no vamos a explicar aquí, pero es un proceso muy interesante que permite ir dándole a la base de datos una lógica tal que cumpla con las mejores condiciones, que asegure los datos pues con esa integridad y etcétera, etcétera, lo que habíamos visto al principio. Ahora bien, el diseño no siempre se llega al final de la normalización, no hay por qué hacerlo porque a veces hay criterios técnicos, prácticos que aconsejan no llegar. Pero vemos que es otra de las grandes ventajas de las bases de datos relacionales. Tienen asociado incluso un proceso para normalizar esas estructuras. Bien, aquí vemos un ejemplo de una sentencia SQL. Y en la tabla pues vemos pues los comandos que se usan de forma más habitual para hacer consultas. Esto tiene muchas extensiones, pero hay en Internet hay muchos lugares donde podemos aprender a hacer consultas de este estilo. Y recordemos que la ventaja es que con este lenguaje podemos interrogar cualquier tipo de base de datos, independientemente de la marca, del desarrollador de esa base de datos. Eso sí, hay que conocer cómo está organizada en tablas la base de datos para poder hacer las consultas. Entonces, si sabemos que tiene una tabla que se denomina contactos, que tiene eso, contactos que pueden ser pues con números de teléfono, correos electrónicos, etcétera, de personas, pues podemos hacer una consulta como esta. Y es que con la sentencia where nombre es igual María, de esa tabla contactos vamos a seleccionar todos los registros que tengan nombre María, es decir, todas las personas que se llamen María. ¿Y qué información nos va a mostrar de ellos? Apellidos. Bueno, si queremos teléfono, pues pondríamos coma, teléfono, si ese es otro de los campos que tiene la tabla contactos. Bueno, aunque no voy a entrar en los detalles de cómo se realiza este proceso de normalización de COD, tal y como anticipé, sí creo que habría que añadir algo más de información como la que está en esta diapositiva, ¿no? Bueno, lo que se trata es que los datos puedan ser fácilmente entendidos, que se pueda ampliar la base de datos sin modificar la estructura existente. Esto es importante porque si no, pues nos obligaría también a modificar las aplicaciones existentes, lo cual no es muy recomendable. Y hay que pensar siempre en esa posibilidad de que las bases de datos se pueden ir complicando, permitiendo ampliar el número de campos, permitiendo ampliar el número de entidades que se van a representar en ellas y sobre las que se va a almacenar información. Y, por supuesto, pues buscar que tenga la máxima flexibilidad ante la posible formulación de interrogantes, de preguntas no previstas, ¿no? Eso es en definitiva lo que busca. Bien, muy importante la parte de seguridad. La información tiene que ser almacenada y gestionada en general, pues de modo que aseguremos pues que
tengamos por un lado controlados los accesos, ¿no? Para eso se pueden diferenciar usuarios con contraseñas. Por otro lado, el tema de la concurrencia. Esto, como anticipé, no es un problema si muchos usuarios acceden a la misma información solamente para consultarla. Pero, ¿qué ocurre si dos usuarios acceden simultáneamente a una información para modificarla? Bien, las bases de datos tienen que tener las posibilidades de los bloqueos, de tal modo que si un usuario entra en modo edición en un determinado registro, aunque esto también se puede afrontar incluso a nivel de campos, pero pensemos en principio en un registro, pues el sistema tiene que ser capaz de bloquear la posibilidad de edición de los demás. Esa es una de las soluciones que se plantean. Y luego lo que llamamos los sistemas de recuperación de datos. Copias de seguridad importantísimas para que tengamos una garantía de que no se va a perder la información. Incluso también pues, es recomendable llevar un registro de transacciones, las operaciones más relevantes que se van haciendo sobre los datos, al menos los de edición. Aunque bueno, ahí hay que buscar un equilibrio entre lo que nos puede ocupar todo ese diario de transacciones, ¿verdad? Y la información que estamos manejando. Y es un problema al final de volúmenes y de proceso también. Hay que buscar el equilibrio. Aunque hoy en día tenemos el almacenamiento en nube, aún nos podemos encontrar con muchos casos en los que sea necesario plantearse estas cuestiones de las bases de datos distribuidas. Esto es algo bastante antiguo y ya era un problema desde hace muchos años el tener que utilizar la misma información pues, en diferentes lugares. Por ello, había que buscar soluciones, saber cómo distribuir la información entre esos lugares que tienen que estar conectados porque al final tiene que haber una información que se tiene que compartir o a ser posible toda. Una solución es que la base de datos esté repartida, pero además multiplicada, o sea, réplicas de la misma base de datos. Bueno, esto tiene un inconveniente a la hora de editar y hacer cambios, insertar nuevos registros, etc. Por eso hay que tener previstas el modo, las frecuencias, etcétera, de cómo se van produciendo las actualizaciones en las diferentes bases de datos en función de lo que se esté modificando en otras. Detrás hay una lógica con cierta complicación que tiene que asociarse a alguna estrategia y alguna forma de trabajo. Luego tenemos otra opción que es las bases de datos se reparten, pero en fragmentos, están particionadas. Y así en cada nodo pues se ubican los archivos que se usen con más frecuencia. ¿Cuál es la ventaja del anterior modelo? Pues el anterior modelo se optaba cuando bases de datos muy grandes, con grandes movimientos de información, pues pudieran implicar pues, unos movimientos de datos muy grandes a través de los sistemas de comunicaciones, ¿no? O sea que todas las soluciones a veces tienen su porqué. Y en función del caso, pues hay que optar por una u otra. Aunque no siempre está claro cuál es la mejor opción, pero bueno. Otra opción, y es que lo podemos tener distribuidas y particionadas como antes, pero incluso vamos a tener un nodo que va a tener todos los archivos. Un nodo central. Bien, es una solución que tiene otras ventajas, por ejemplo, de administración, desde el punto de vista a lo mejor de la seguridad de los datos, etc. De nuevo nos encontramos con que no es una solución que se pueda recomendar tampoco de forma general ni que tenga ventajas con respecto a las anteriores, sino que son posibles opciones a analizar en cada caso. Como es la última, y es que bueno, pues todos los archivos
están distribuidos en diferentes nodos y en algunos casos pues hay duplicidades, ¿no? En algunos que estén seleccionados para ello. Esta sería una solución mixta que intenta coger ventajas de las anteriores, aunque puede alcanzar también mayores niveles de complejidad. Bien, pues este sería el ejemplo de una base de datos. Ahí lo que vemos representadas son tablas. Por ejemplo, la que tenemos abajo a la izquierda. Esta tabla, pues tenemos unas entidades, que son las filas, las tuplas, y estas columnas, que son los campos. ¿Qué es lo que están representando? Pues lo que vemos aquí son tipos de series. Sería esta tabla de aquí, que está ahora aquí representada simplemente por el nombre de la tabla y los campos que contiene. Aquí le damos un identificador. Esto es una descripción. Tener un identificador de ese estilo pues nos permite tener mayor libertad a la hora de fijar la descripción. Esta puede cambiar, se puede alterar sin que haya cambios sustantivos en la base de datos, algo que tiene que ver con el cambio de esta descripción, por lo que vamos a ver antes. Porque si relacionamos tipos de series con series concretas, una serie concreta, pues lo que tendrá es una referencia fijada a través de este campo común, tipo, y este sería, lo hemos puesto aquí como atributo. De tal modo que, aunque cambiemos esto no afecta al resto. Bueno, también se pueden propagar cambios en estos campos especiales, que en este caso es el que hace de clave, como vimos anteriormente. Y ahí tenemos una descripción, aquí nos dice con qué tipo de elemento lo asociamos, serían pues aforos, embalses, pluviómetros, que podrían ser, podrían estar estos elementos asociados a estaciones de medida, ¿verdad? O a unidades de representación hidrológica, las unidades, y aquí las unidades puestas de forma descriptiva, ¿no? Bien, entonces un tipo de elemento, que podría ser algún tipo de aforo, o embalse, o pluviómetro, esos serían los tipos de elemento, pues tendríamos relaciones uno a muchos con respecto a tipos de series. ¿Por qué? Pues porque un tipo de serie podría ser el nivel y otro tipo de serie puede ser el caudal para el caso de un aforo. Entonces vemos relaciones uno a muchos. El aforo pues tiene al menos esas dos series asociadas. Ese tipo de elemento, aforos, pues se relacionaría con esta tabla, que estos serían ya pues todos los elementos que pudiera haber de tipo aforos, embalses. Ahí ya sería el aforo tal, el embalse X, el pluviómetro P1, P2, etc. Esos estarían en una tabla con estos campos. Y aquí lo que tendríamos serían series concretas, que como las reconoceríamos por el tipo de serie, nivel, caudal, etc. y por el elemento concreto, aforo X, aforo B. Y aquí pues podríamos seguir haciendo explicaciones y razonamientos de este estilo, pues para relacionar estas series pues con pares instante-valor, 30 minutales, 60 minutos, etc. Bueno, datos diarios, mensuales. Y todos estos elementos se podrían tener asociados a una determinada cuenca. Esto sería una tabla donde tendríamos una cuenca con un código, un nombre. Entonces aquí tendríamos de nuevo un caso de relación 1 a muchos. Esto es un ejemplo de bases de datos relacional donde, bueno, pues se asegura que la información pues va a almacenarse y a gestionarse de tal modo pues que se cumplan esos objetivos
indicados al principio del porqué de una base de datos y donde vemos claramente representadas entidades, pues en este caso, de un sistema de medidas, por ejemplo. Por supuesto, hay muchas otras opciones para representar algo como esto. Pero bueno, esto es a modo de ejemplo. Sin duda las habrá mejores, pero esta es una de ellas. Cosas que habría que tener aquí en cuenta, que se puede contar con algunos problemas, pues que vamos a tener índices que son los que se ven marcados en negrita, y estos índices en ocasiones ocupan demasiado espacio, con lo cual a veces es preferible simplificar un poco representaciones de este estilo y a lo mejor pues crear otro tipo de índices que nos permita pues manejar al final volúmenes de almacenamiento físico un poco menores. Es decir, no siempre la mejor representación desde el punto de vista lógico es la mejor. Esta, por ejemplo, pues tiene ese inconveniente. Tiene muchos índices, los cuales ocupan mucho espacio y además hay que también tener en cuenta que la creación y la gestión de esos índices pues a veces suponen también un esfuerzo de procesamiento para la base de datos, pero sobre todo va a ser de almacenamiento. Esos índices, recordemos que ayudarán a que se hagan consultas rápidas y esos índices, el inconveniente que tienen, como decías, que ocupan mucho espacio. Ahora bien, no siempre son imprescindibles. A veces se pueden también resolver cosas vía programación. Bueno, esto sería ya entrar en detalles largos, pero creo que con esto pues queda suficientemente claro qué se puede hacer con una base de datos relacional y qué es y para qué sirve.